¿Qué tal, amigos? Domingo en la mañana nos encontramos aquí en el aeropuerto de Melilla con Mario de Actau, a quien desde ya le agradecemos estos minutos, para informarnos de primera mano sobre el conflicto de los controles aéreos. Mario, contanos primero una contextualización de qué se trata el conflicto. Bueno, muchas gracias por el espacio y el tiempo. Nosotros tenemos un conflicto que venía desde el año 2018. Recordemos que desde el 2017 no teníamos medidas de acción sindical que afectaran a la población. En el 2017 ya empezamos con las denuncias por las condiciones laborales. En el 2018 nos declaramos en preconflicto por ese y otros temas y lo arrastramos desde ese momento. El año pasado apretamos un poquito para tratar de salir de la situación de conflicto que ya era bastante dilatada en el tiempo y se firmó un convenio colectivo en diciembre. El convenio colectivo incluía un montón de cosas, como por ejemplo pago por iguales habilitaciones, que es una cuestión de responsabilidad laboral asumida, personas que hacían lo mismo ganaban distinto. Después se acordó pago por igual función, igual remuneración, que va en el mismo sentido, pero tenía acumulado un número de gente más grande porque teníamos diferencias en partidas por cuestiones de que habíamos ingresado años diferentes. También se acordaron, bueno, el pago por la instrucción en el trabajo, que es todo lo que el controlador da de clases que está por fuera del contrato laboral. Y entre otras cosas se acordó, bueno, carrera terciaria, carrera funcional y condiciones laborales. En enero, como no cumplieron, nosotros llamamos a ver qué había pasado, fuimos a una mesa de negociación, nos pidieron algo de tiempo, extendimos, firmamos un convenio extendiéndole el plazo. En febrero, cuando no cumplieron, empezamos con la movilización y en marzo tuvimos otra vez llamado medida de acción sindical, ahí sí ya con afectación del público en general, que fue donde se acordó cumplir o se logró que se cumpliera una parte del convenio que tenía que ver también con el ingreso de unos compañeros que estaban como contratados hacía 5 años. Ya de ahí quedaba solo la parte que tenía que ver con lo presupuestal y algo programático, lo de las carreras y eso. Lo presupuestal tenía que ver con la igual función, igual remuneración y con el pago de los instructores. En junio el ministerio unilateralmente se retira de la mesa de trabajo. Agotada la instancia, llamamos a la tripartita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como no anduvo ahí, no estaba andando tampoco, pero seguíamos en mesa a ver cómo se iba a cumplir. En ese impasse entra el proyecto de ley de rendición y ahí se consuma el no cumplimiento, porque el Ministerio de Defensa manda 2 artículos que eran necesarios para el pago de la instrucción y para igualar igual función, igual remuneración, sin los fondos. Entonces ya sabíamos que no lo iba a cumplir. Ahí nos declaramos un conflicto nuevamente, pusimos un calendario de medida y empezamos a negociar de vuelta a ver, entiéndase bien la negociación, a ver cómo van a cumplir. No es una negociación, pues la negociación ya pasó en diciembre, y de ahí es a ver cómo el ministerio va a cumplir. El ministerio se niega a cumplir hasta que accede a una parte el 7 de julio, que es el mencionado convenio del que habla el ministro de Defensa, donde nosotros aceptábamos la primera parte, que era el pago para instructores, que se envió aparentemente ahora para la comisión en diputados para hacer el cambio del artículo, y nosotros le solicitábamos por todos los medios que dejaran de lado las medidas antisindicales que tenían que ver con traslado de compañeros y otras cosas. Lo que pasó fue que no tuvimos una aceptación formal del Ministerio de Defensa, pero sí nos mantuvieron en la mesa de trabajo. El día 12, ya con una mesa pactada para el 14, el Ministerio de Defensa consuma los movimientos de los compañeros, se ejecuta las medidas de acción antisindical, lo cual echaba por tierra ya el preacuerdo anterior que habíamos tenido el 7. De todos modos, nosotros le preguntamos a ver si iban a cumplir con que iban a elevar el cumplimiento del artículo igual función, igual remuneración ante el 20. Y el 14, cuando fuimos a la mesa de trabajo, fuimos igual con la medida antisindical, nos dijeron que no. Nosotros le preguntamos a ver qué iba a pasar con eso, nos dijeron que bueno, que había otra mesa para el 19, que iban a estudiar de vuelta la posibilidad. La Asamblea decide mantener igual con las medidas de acción antisindical la mesa de negociación y no incrementar. Fuimos al 19 y ese día fue el que mandaron personas sin capacidad de decisión y sin propuesta. De ahí
un nuevo llamado a asamblea y se pusieron medidas y ahí nos llamaron a una conciliación rápida el 24, a la cual el Ministerio asistió del Ministerio de Defensa ya diciendo que no iba a negociar con medidas ante un incumplimiento consumado de todos los tipos. Desde diciembre hasta acá el Ministerio de Defensa no había posibilidad de que la Asamblea levantara la acción sindical directa hasta que no hubiera un cumplimiento real y efectivo. Entonces, desde ahí para acá, bueno, fueron los acontecimientos de la esencialidad y el resto de las cuestiones. En esas medidas antisindicales que ellos están llevando adelante, ¿argumentan de algún modo esas decisiones que toman o queda claro que es una medida para romper el conflicto de ustedes? No, lo que queda claro es que la medida, la argumentación para eso es ninguna, incluso la medida es antisindical de los traslados de los compañeros y todo, se los trasladó primero hacia Montevideo y Laguna del Sauce, para empezar un proceso de habilitación sin viático, sin locomoción, sin nada, que está por fuera de la ley de viático completamente. Nosotros le dijimos que los mantuvieran acá hasta que acomodáramos o llegáramos a un acuerdo por la instrucción. Ellos, como entienden que había una cuestión interna, proceden a trasladarlo de vuelta al interior, contrario al propio interés del Estado, que es mantenerlo acá y habilitarlo, porque no tenemos gente para hacerle frente a la temporada estival. Entonces, es una medida claramente antisindical sin ningún tipo de trasfondo o de argumentación lógica, incluso es negativa para la propia administración con el único objetivo de causar un problema interno a la Asociación de Controladores, que reaccionó muy bien y muy lógicamente en función de que no quería ceder más o no iba a permear a amenazas y a acciones antisindicales, ¿no? Vimos que, por ejemplo, si hablamos de condiciones laborales, en algunas cosas están pidiendo algo tan simple como sillas en condiciones o que haya una higiene correcta en los lugares de trabajo. ¿Podrías ampliarnos un poco más eso? Mira, tenemos problemas de los más variados constatados por la Inspección General de Trabajo desde el 2017 hasta acá. La DINASI ha tenido sucesivas 2-3 veces al año sanciones económicas por las condiciones laborales en todas las dependencias donde tenemos controladores, pero hay, por ejemplo, cables en el agua, entrada de agua y fisura, ventana rota, problemas de condición de aire acondicionado, problemas de exceso de luminosidad que causa daño irreparable a los ojos, problemas de exceso de sonido por traba auditiva, causa problemas al oído que después además nos retiran la licencia. Por cualquiera de esas cosas no podemos trabajar más. Tenemos problemas de recolección de basura y limpieza adentro. Por ejemplo, ahora tenemos problemas en Laguna del Sauce, concretamente, no hay la empresa de limpieza. Y en Melilla, por ejemplo, tampoco tenemos. Tenemos una que está tipo en un impasse donde vienen algunos días 2 horas a trabajar, un servicio que trabaja 12 horas por día con 4 personas metidas adentro, más todo el resto del aeropuerto. O sea, son problemas graves y como ese tenemos una serie grande de una variedad completa que está además recogida en el convenio colectivo, donde se intentó hacer algún intento de cumplimiento, pero la lentitud para el cumplimiento del convenio en eso y para mantener las condiciones es tal que antes de poder resolver unos problemas se suman nuevos y no se solucionan los antiguos y no se solucionan los nuevos. Entonces es un problema endémico de gestión que la tiene el Ministerio de Defensa, pero que doblemente la tiene la propia DINASI, donde necesitamos sí o sí que haya un cambio urgente en esa política porque la está sufriendo todos los trabajadores, además de los controladores, todo el resto de los trabajadores de la DINASI. Teniendo en cuenta que ustedes al controlar el tráfico aéreo tienen la vida de mucha gente que va en esos aviones, ¿no? Porque por obvios motivos de tráfico. ¿Qué dice, por ejemplo, el Ministerio de Defensa referente a que ustedes, bueno, no tengan unas condiciones lumínicas acorde, no tengan una visibilidad excelente de las pantallas, un lugar cómodo para trabajar de forma óptima, ¿no? Ahora el Ministerio expresa su preocupación, pero de salir de la expresión de preocupación y a la acción y al cambio no ha pasado. Efectivamente no pasó y sigue sin pasar. Nosotros tenemos una comisión de salud laboral que la instalamos en el año 2018 a partir del conflicto,
que sigue sin ser operante. Y el Ministerio de Defensa tampoco la ejecuta, pero además a eso le sumamos que, por ejemplo, la INASIA ha tenido compras en el mes de mayo o junio de cocinas industriales o de máquinas de picar carne, así que no tienen absolutamente nada que ver con el objetivo general de mantener la seguridad operacional en las operaciones aéreas. O sea, no tiene relación que se gasten en ese tipo de cosas por compras directas además, y que por la misma compra directa no se pueda acceder a una silla decorosa para personas que pasan 12 horas o 8 o 10 horas sentadas dando seguridad a las operaciones aéreas. Sí, es algo que de perogrullo cae de Maduro, que tiene un problema gigantesco de gestión, donde la INASIA está absolutamente carente y está contraria a los objetivos propios, y el Ministerio más carente en controlar de que eso se cumpla. Vimos que estos días, ante el conflicto de ustedes, una de las respuestas del gobierno fue declararlos esenciales. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, nuestro asesor legal es bastante lapidante en cuanto a la emisión de la resolución de esencialidad, porque tiene visos de ilegalidad absoluta. El decreto de esencialidad o la resolución de esencialidad se puede emitir únicamente cuando las acciones sindicales ponen en peligro o en riesgo la vida o la salud de toda parte de la población. Y es la única condición donde hay un derecho, que es el derecho a la vida, por encima del derecho a la huelga en nuestro país. Esto casualmente no se cumple. Nosotros en ningún momento pusimos a nadie en tela de, como si no se puede poner nuestra medida en tela de juicio, porque no se pone a nadie en peligro. Hace 14 años que se realiza la medida y nadie puede creer que tener a una persona demorada 1 hora o 2 horas en su casa o en el aeropuerto o incluso dentro de un avión, si fuera el caso, que no lo es, pueda poner en peligro, porque si ese fuera el caso, en todo el mundo no se podría volar, porque hay demoras de ese tipo que son ajenas al tránsito aéreo. Entonces, por ese lado, nosotros estamos más que tranquilos de que no incumplimos en ningún momento con la ley de esencialidad, y nosotros siempre hemos mantenido a la gente segura y sin problema. Ahora, la resolución del Ministerio es, además de por ese lado, no tiene el fondo legal necesario para ser emitida. Además, cuando el Ministerio de Defensa la reglamenta de alguna forma, tampoco emite o dice cuál es la medida y cómo pone en peligro, lo cual es doblemente ilegal, pero además es muy nociva para todos los gremios que tienen una esencialidad en su tarea. Imaginemos que, por ejemplo, la Federación de Funcionarios de la Salud Pública o la Federación Médica no puede hacer más una medida de ningún tipo, porque se puede emitir un decreto que no dice dónde está la peligrosidad, sino que dice que usted tiene que volver a trabajar. Entonces, si no se especifica en la resolución dónde y cómo se pone en peligro, lo que usted hace es, lo que el Ministerio hace, y el Ministerio de Trabajo además ampara, es que se cercene absolutamente el derecho a huelga en los servicios públicos esenciales, lo cual no es así, porque el derecho sí está permitido. Los servicios públicos esenciales pueden hacer huelga, lo que no pueden es poner en peligro a la vida de las personas o la salud. Entonces, desde ese punto de vista, siento un precedente muy malo para todo el país. Seguramente, además, lo vamos a tratar en organismos internacionales como la OIT, pero desde el punto de vista de nuestras asociaciones y de las asociaciones sindicales del Uruguay, todas las que tienen servicios públicos esenciales tienen que ponerle una especial atención a esta situación del control de tránsito aéreo. Siguiendo con el Ministerio de Defensa, vimos estos días las declaraciones en la prensa del propio ministro diciendo que lo tomaba por sorpresa alguno de las medidas que ustedes habían tomado y eso. ¿Él participa de las negociaciones o por qué dice él que lo toma de sorpresa? ¿Por qué pensás vos que dice que lo toma de sorpresa? Es buena la pregunta. Yo sinceramente no sé por qué dice que lo toma por sorpresa, porque él no participa directamente de las negociaciones. No es común que un ministro participe directamente, pero sí participa y ha participado a lo largo de todo el proceso el director general de Secretaría, que es el número 2 del Ministerio de Defensa, y cuando el ministro sale a hacer ese tipo de declaraciones está el número 2 para al lado. Entonces no puede haber un problema ahí
de comunicación o de desconocimiento, seguro. Claro, un tema interno, no de ustedes. Y seguro que no debería haberlo, porque si usted está al lado y está diciendo algo que no es, y yo sé y no lo corrijo, no lo llamo y le digo, mire que es porque hay otro problema, ¿no? Muchísimas gracias por este tiempo, les deseamos éxito en la lucha y a ustedes los seguimos invitando a ver más contenido en Zamboa TV.